Muy buenos días, estudiantes. Sean bienvenidos a esta segunda sesión de matemáticas perteneciente al programa de formación continua. El día de hoy abordaremos temas como criterios de divisibilidad, mínimo común múltiplo, máximo común divisor y lectura y escritura de números. Así que comencemos. Los criterios de divisibilidad. En general, para saber si un número es divisible por otro, se efectúa una división. Por ejemplo, si queremos saber si el 5 es divisor de 20, hacemos una división, dividimos 20 entre 5, y si esta división es exacta, es decir, si el residuo de la división es 0, podemos afirmar en este caso que el 5 es divisor de 20. Esto es un algoritmo muy común que desarrollamos para saber si un número es divisor del número que estoy probando. Pero en algunos casos, si queremos saber si un número es divisible entre los números primos, como el 2, el 3, el 5, el 7 y el 11, no es necesario efectuar ese proceso. Existen algunas reglas que en matemática llamamos criterios de divisibilidad que agilizan ese proceso. Y ese es el primer tema para la clase del día de hoy. Los criterios de divisibilidad. Veamos algunos de ellos. Criterio de divisibilidad por 2. Un número entero es divisible por 2 si la cifra de las unidades es 2, 0, 4, 6 u 8. Es decir, si el dígito que ocupa la posición de las unidades es un número par. Si ese dígito es un número par, entonces podemos afirmar que el número es divisible por 2. Veamos algunos de los ejemplos. Vamos a determinar si el número 3254 es divisible por 2. Lo que tenemos que hacer entonces es evaluar el número que ocupa la posición de las unidades. En este caso es el número 4. Ahora vamos a evaluar si el 4 es par o impar. En este caso, como el 4 es un número par, podemos afirmar que el número 3254 es divisible por 2. Es divisible por 2. ¿Por qué razón puedo afirmar esto? Porque el dígito que ocupa la posición de las unidades es un número par. Veamos otro ejemplo. Determinemos si el número 5427 es divisible por 2. El número que ocupa la posición de las unidades es el número 7. Y el número 7 es un número impar. Por lo tanto, decimos que el número 5427 no es divisible por 2, porque el 7 es un número impar. Decimos, no es divisible por 2. ¿Por qué razón? Porque el 7 es un número impar. Veamos un tercer ejemplo. Determinemos si el número 1000 es divisible por 2. En este caso, el dígito que ocupa la posición de las unidades es el 0. Es este 0.
y el 0 es un número par. Como el 0 es un número par, podemos afirmar que 1000 es divisible. 1000 es divisible por 2. Es divisible por 2. De esta manera, evaluamos el criterio de divisibilidad del número 2. Veamos ahora el criterio de divisibilidad del número 3. Un número entero es divisible por 3 si la suma de sus dígitos es múltiplo de 3. Veamos algunos ejemplos. Determinemos si el número 5427 es divisible por 3. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, vamos a sumar todos sus dígitos. Empezamos a sumar el 5 más 4 más 7 más 2. Y esto es igual, 5 más 4 es 9, 9 más 7 es 16 y 16 más 2 es 18. Como este resultado, el 18 es un múltiplo de 3, ya que 3 por 6 da resultado 18, entonces podemos afirmar que este número, 5472, es divisible por 3. Estamos en todas las facultades de poder afirmar que el número 5472 es divisible por 3. Veamos un segundo ejemplo. Determinemos si el número 2540 es divisible por 3. Lo que tenemos que hacer es sumar cada uno de sus dígitos. Empezamos sumando el 2 más 5 más 4 más 0. Y eso nos da como resultado 2 más 5, 7, 7 más 4, 11, y 11 más 0 es 11. Y este 11 no es múltiplo de 3 porque no existe ningún número que multiplicado por 3 me dé como resultado 11. No existe. Por lo tanto, el 11 no es múltiplo de 3. Y como el 11 no es múltiplo de 3, estamos en todas las facultades de poder afirmar que el número 2540 no es divisible, no es divisible por 3. Veamos un tercer ejemplo. Determinemos si el número 210 es divisible por 3. Empezamos a sumar cada uno de sus dígitos. 2 más 1 más 0. Y esto es igual. 2 más 1 es 3 y 3 más 0 es 3. El 3 es un múltiplo de 3, ya que 3 por 1 me da como resultado 3. Como este 3 es un múltiplo de 3, puedo afirmar que el número 210 es divisible por 3. Estoy en todas las facultades de poder afirmar que el número 210 es divisible por 3. Veamos el criterio de divisibilidad por 5. Un número entero es divisible por 5 si la cifra de las unidades es 0 o 5.
Veamos algunos de los ejemplos. Determinemos si el número 740 es divisible por 5. Lo que tenemos que hacer es evaluar el dígito que ocupa la posición de las unidades. Si es 0 o 5, por lo tanto es divisible por 5. En este caso, el dígito que ocupa la posición de las unidades es 0, por lo tanto podemos afirmar que el número 740 es divisible, es divisible, es divisible por 5. Este es uno de los criterios de divisibilidad más sencillos, junto con el criterio de divisibilidad por 2. Determinemos si el número 4751 es divisible por 5. Evaluemos el dígito que ocupa la posición de las unidades. Es este 1. Como ese dígito es 1, entonces por lo tanto no es divisible por 5. Recordemos que para que sea divisible por 5, ese dígito tiene que ser 0 o 5. No es divisible por 5. Podemos afirmar que el número 4751 no es divisible por 5. Un tercer ejemplo, determinemos si el número 55 es divisible por 5. En este caso, el dígito que ocupa la posición de las unidades es el 5. Por lo tanto, puedo afirmar que el número 55 es divisible por 5, ya que el dígito que ocupa la posición de las unidades es el número 5. De esta manera aplicamos el criterio de divisibilidad por 5. Veamos un criterio de divisibilidad poco conocido, el cual es el criterio de divisibilidad por 7. Este nos dice, un número entero es divisible por 7 cuando al separar la cifra de las unidades multiplicada por 2 y restarla de las cifras restantes, el resultado es un múltiplo de 7. Veamos algunos ejemplos para terminar de entender el algoritmo para determinar el criterio de divisibilidad por 7. Primero, tenemos que determinar si el número 714 es divisible por 7. Paso número 1. Vamos a separar la cifra de las unidades. En este caso, la cifra de las unidades es el número 4. La separamos. Es el número 4. Y esa cifra de las unidades la vamos a multiplicar por 2. La multiplicamos por 2. Nos da como resultado 8. Ese es el paso número 1. Lo tenemos listo. Paso número 2. El resultado del paso anterior, es decir, ese 8, se resta de las cifras restantes. ¿Y quiénes son las cifras restantes? El 71. Entonces nos dice que tenemos que restar 71 menos 8. Y 71 menos 8, eso da como resultado 63. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Evaluar si el 63 es múltiplo de 7. Y en efecto sí es múltiplo de 7, ya que 7 por 9 da como resultado 63. Como el 63 es un múltiplo de 7, podemos afirmar entonces que el número 714 es divisible
por 7. Recordemos que el 63 es múltiplo de 7. Como es múltiplo de 7, por eso podemos afirmar que el número 714 es divisible por 7. Este es el algoritmo que vamos a utilizar para evaluar el criterio de divisibilidad por 7. Veamos un segundo ejemplo. Vamos a determinar si el número 523 es divisible por 7. Hagamos el paso número 1. Vamos a separar el dígito que ocupa la posición de las unidades y lo vamos a multiplicar por 2. Lo separamos, en este caso, ese dígito que ocupa la posición de las unidades es el número 3 y ese 3 lo multiplicamos por 2. Esto nos da como resultado 6. Ya hicimos el primer paso. Hagamos el segundo paso. El resultado del paso anterior, es decir, este 6, tenemos que restárselo a las cifras restantes y la cifra restante es el 52. Entonces tenemos que hacer la siguiente resta. 52 menos 6. Y esto nos da como resultado 46. Evaluemos si el 46 es múltiplo de 7. Para que sea múltiplo tiene que existir un número que multiplicado por 7 me dé este número que estoy evaluando. Y si ustedes hacen esa evaluación, no existe. No hay ningún número que multiplicado por 7 me dé como resultado 46. Por lo tanto, este no es un múltiplo de 7. Como el 46 no es múltiplo de 7, entonces estamos en todas las facultades de afirmar que el número 523 no es divisible por 7. Espero que con estos dos ejemplos quede claro el criterio de divisibilidad por 7. Veamos el último criterio de divisibilidad. En este caso solo estamos abordando los criterios de divisibilidad de los 5 primeros números primos, que son los más utilizados en las clases de primaria. El criterio de divisibilidad por 11 nos dice lo siguiente. Un número entero es divisible por 11 si al sumar las cifras que ocupan la posición impar menos la suma de las cifras que ocupan la posición par da como resultado un múltiplo de 11. Veamos algunos ejemplos para dejar claro el algoritmo que vamos a utilizar. Primero tenemos que establecer cuál es la posición que ocupa cada uno de estos dígitos. El 1, si yo evalúo este número, si lo leo de derecha a izquierda, el 3 ocupa la posición número 1. El 3 ocupa la posición número 1. El siguiente 3, el 3 de las decenas, ocupa la posición número 2, es decir, ocupa una posición par. El 3 ocupa una posición impar. El 3 de las decenas ocupa una posición par. El 8 ocupa la posición número 3, es decir, ocupa una posición impar. El 2 ocupa la posición número 4, es decir, ocupa una posición par. Y el 5, pura casualidad en este caso, ocupa la posición número 5, es decir, ocupa una posición impar. Ya establecí, recuerden que esto es las posiciones, es decir, la posición que ocupa. Ya establecí las posiciones.
El 3 ocupa una posición impar, el 8 ocupa una posición impar y el 5 ocupa una posición impar. El 2 ocupa una posición par y el 3 ocupa una posición par. Luego que he establecido esto, las posiciones de cada uno de los dígitos, paso a desarrollar el primer paso. Vamos a sumar las cifras que ocupan las posiciones impares. En este caso, la primera posición impar es el 3, más la segunda posición impar es el 8, más la última posición impar es el 5. Tenemos que sumar esto. Y esto nos da como resultado 3 más 8, eso es 11. 11 más 5 es 16. Ya hice el primer paso, sumar las cifras que ocupan las posiciones impares. Veamos el siguiente paso. Sumar las cifras que ocupan las posiciones pares. Sumamos las posiciones pares. La primera posición par es este 3, el 3 de las decenas. Y la siguiente posición par es este 2. Entonces tenemos que sumar 3 más 2. 3 más 2 es igual a 5. Listo. He realizado el segundo paso. Veamos qué nos dice el tercer paso. Debemos de restar el resultado de las posiciones impares menos el resultado de las posiciones pares. Entonces vamos a restar. El resultado de las posiciones impares es 16 menos el resultado de las posiciones pares es 5. 16 menos 5, esto es igual a 11. Y el 11 es múltiplo de 11. ¿Por qué es múltiplo? Ya que si multiplico 11 por 1, eso es igual a 11. Como el 11 es múltiplo de 11, estoy en todas las facultades para poder afirmar que el número 52.833, el número 52.833 es divisible, es divisible, es divisible por 11. Estoy en todas las condiciones de poder afirmar eso, que ese número 52.833 es divisible por 11. Hagamos un repaso del algoritmo. Identificamos la posición de cada uno de los dígitos. Sumamos los dígitos que ocupan la posición impar. También sumamos los dígitos que ocupan la posición par. Y hacemos esa resta. Restamos el resultado de la suma de los dígitos de la posición impar menos el resultado de la suma de los dígitos de la posición par. Ese resultado debe ser múltiplo de 11. Si es múltiplo de 11, podemos afirmar que el número que estamos evaluando es divisible por 11. En el caso de que no lo sea, pues lógicamente podemos afirmar que el número no es divisible por 11. Veamos un segundo ejemplo para que quede más claro el algoritmo. Primer paso, vamos a identificar las posiciones. En este caso, el número 3 ocupa la posición número 1, que es una posición impar. El número 6 ocupa una posición 2, que es una posición par. El número 8 ocupa la posición número 3, que es una posición impar. Y el número 5 ocupa la posición número 4, que es una posición par. Esto, repito, solo son las posiciones. Solo es la posición que ocupa cada dígito en el número. Veamos el primer paso. Vamos a sumar las cifras que ocupan la posición impares. En este caso, la primera posición impar es el 3, más la segunda posición impar es el 8, y solamente tenemos esas dos posiciones impares. 3 más 8, eso es igual a 11. Primer paso realizado. Veamos el segundo paso. Sumar las cifras que ocupan las posiciones pares. En este caso, la primera posición par es el 6, es el número 6, más
La segunda posición par es ocupada por el 5. Y 6 más 5, eso es igual a 11. Listo el segundo paso. Veamos el tercero. Tenemos que restar. En este caso restamos 11, que es el resultado de las posiciones impares, menos 11, que es el resultado de las posiciones pares. Y esto da como resultado 0. El 0 es múltiplo de todo número. Por lo tanto, podemos decir que el 0 es múltiplo de 11. Recuerden esto, el 0 es múltiplo de todo número. Como el 0 es múltiplo de 11, entonces podemos afirmar que el número 5863 es divisible, ese número es divisible por 11. Si al hacer esta resta nos da un resultado que no es múltiplo de 11, entonces decimos que el número que estamos evaluando no es divisible por 11. De esta manera se aplican los criterios de divisibilidad. Como ustedes pueden ver, son formas más efectivas, más ágiles de poder determinar la divisibilidad de un número. Pasemos ahora al mínimo común múltiplo. Llamaremos mínimo común múltiplo de dos o más números enteros al menor múltiplo positivo común distinto de 0. A eso le llamaremos mínimo común múltiplo. Al menor múltiplo común que sea distinto de 0. Vamos a entender con una representación qué es el mínimo común múltiplo. Consideremos los números 10 y 15. Y los múltiplos respectivos son los siguientes. Los múltiplos de 10, el 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y así. Podemos continuar. Por eso coloqué estos 3 puntos suspensivos. Ahora veamos los múltiplos de 15. El 0, el 15, el 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 y así puedo continuar. ¿Qué es el mínimo común múltiplo? Si ustedes se fijan, tenemos varios múltiplos que se repiten. Por ejemplo, el 60, se repite el 60, también se repite el 90, también se repite el 90. Pero el menor de estos múltiplos, el menor que se repite es este justamente, el 30. Ese es el menor de los múltiplos que se repiten. A este múltiplo menor que se repite es lo que llamamos mínimo común múltiplo, que de forma abreviada en matemáticas lo escribimos así, MCM, en minúsculas, MCM. Eso es justamente el mínimo común múltiplo, el menor de los múltiplos que se repite. Para poder encontrar el mínimo común múltiplo existen diferentes métodos para poder hacerlo. Imagínense que yo tenga que encontrar los múltiplos de un número muy grande, entonces este trabajo sería muy tedioso. Por eso, en matemáticas se han desarrollado varios métodos para poder encontrarlo. En la clase del día de hoy vamos a abordar dos métodos para poder encontrar lo que es el MCM o mínimo común múltiplo. Veamos el método número 1. El método número 1 nos dice que el mínimo común múltiplo de dos o más números enteros es el producto de todos los factores comunes y no comunes elevados al mayor exponente. Y nos pide que obtengamos el mínimo común múltiplo de 72 y 84. Veamos cómo se desarrolla. Lo primero que tenemos que hacer es descomponer en factores primos
de forma separada. Primero descomponemos en factores primos el 72 y luego el 84. Empecemos por 72. 72. Podemos sacarle segunda, que es el criterio de divisibilidad por 2. 72 entre 2, eso es igual a 36. A 36 también podemos seguir aplicándole segunda. Eso da como resultado 36 entre 2, da como resultado 18. A 18 también podemos seguir aplicándole segunda. 18 entre 2 da como resultado 9. Al 9 ya no puedo seguir aplicándole segunda porque es un número impar. Pero se le puede aplicar tercera. Criterio de divisibilidad por 3. 9 entre 3 da como resultado 3. Y para terminar la operación, al 3 le puedo seguir aplicando tercera y me da como resultado 1. Cuando llego a este 1, he finalizado la descomposición. Veamos. Entonces, el número 72 lo puedo escribir de la siguiente forma. Como 2, el 2, ¿en cuántas veces se repite? Se repiten 3 veces. Escribo 2 elevado a la 3. Y el 3 se repite en 2 veces. Escribo 3 a la 2 o 3 al cuadrado. Por lo tanto, 72 es igual a la multiplicación de 2 elevado a la 3 por 3 elevado a la 2. Luego tengo que descomponer el 84. Descompongamos 84 en factores primos. Veamos. Podemos sacarle segunda. En este caso, porque el criterio de divisibilidad por 2 me lo afirma. 84 entre 2, eso es igual a 42. Al 42 también le puedo sacar segunda, ya que es un número par. 42 entre 2 da como resultado 21. 21 ya no puedo aplicar el criterio de divisibilidad por 2, pero sí puedo aplicar el criterio de divisibilidad por 3. 21 es divisible por 3. 21 entre 3, eso es igual a 7. Y para poder terminar, el 7 ya no sigue siendo divisible por 3. Tampoco sigue siendo divisible por 5, pero sí es divisible por 7. Y 7 entre 7 es igual a 1. Cuando llego hasta 1 termino. Por lo tanto, 84 es igual a 2 elevado a la 2 por 3 y por 7. 84 es igual a 2 elevado a la 2 por 3 por 7. Muy bien. Luego que hemos descompuesto en factores primos, pasamos a analizar esta descomposición. Y el MCM, en este ejemplo, en el método número 1, nos dice que son aquellos factores comunes, es decir, aquellos factores que se repiten. Los factores que se repiten. En este caso, miren, se repite el 2, se repite el 2, aquí está el 2, aquí está el 2, y se repite el 3, aquí está el 3 y aquí también está el 3. Entonces, esos factores que se repiten los vamos a tomar. Pero de estos, ¿cuál vamos a tomar? ¿2 a la 3 o 2 a la 2? Vamos a tomar aquel factor que esté elevado al mayor exponente. En este caso, el exponente es 3 y el exponente 2. Lógicamente, 3 es mayor que 2. Como este 2 tiene el mayor exponente, tomo este, el del 72. Tomo ese que sería el primer factor que se repite. 2 a la 3 por el siguiente factor que se repite es el 3. Miren, aquí tengo el 3 y aquí también tengo el 3. ¿Cuál de estos voy a tomar? El que esté elevado al mayor exponente. Recordemos que aquí el 3 está elevado a la 1 y aquí el 3 está elevado a la 2. Lógicamente, este es mayor porque está elevado a la 2. Entonces tomo ese 3 a la 2. Ahora voy a tomar los factores que no se repiten. El único factor que no se repite es este 7. Ese también lo voy a tomar en cuenta. Por lo tanto, el MCM es esa multiplicación.
Es esa multiplicación de 2 a la 3 por 3 a la 2 por 7. Veamos, 2 a la 3, eso es igual a 8. Por 3 a la 2, eso es igual a 9. Por el 7. Si nosotros realizamos esa multiplicación de 8 por 9 por 7, nos va a dar como resultado 504. Por lo tanto, el MCM de 72 y de 84 es el número 504. Esto es con el método número 1. Veamos con el método número 2. Vamos a desarrollar el mismo ejemplo, solo que lo vamos a desarrollar mediante el método 2. El método 2 es bastante similar, solo que requiere un poco menos de análisis. Y al momento de descomponer los factores primos, lo hacemos de forma simultánea. Esto es un guión, no vayan a creer que es el signo menos, es un guión, y descomponemos de forma simultánea ambos factores. Vamos a empezar sacando segunda a ambos porque son divisibles por 2. Sacamos segunda, 72 entre 2 es igual a 36, guión 84 entre 2 es igual a 42. Puedo seguir sacando segunda ya que ambos números son pares y son divisibles entre 2. Sacamos segunda, 36 entre 2 da como resultado 18 bajo este guión y 42 entre 2 da como resultado 21. Cuidado aquí. El 18 todavía sigue siendo divisible entre 2. Puedo sacarle segunda, pero al 21 no. Como hay un factor al que sí le puedo sacar segunda, tengo que seguir haciéndolo. Y el factor que no lo puedo sacarle, lo voy a ir arrastrando, es decir, lo voy a ir copiando. Veamos. Puedo seguir sacando segunda al 18. 18 entre 2 da como resultado 9 bajo este guión. Y al 21, como no es divisible entre 2, lo sigo bajando. Lo arrastro hasta el final. A 9 y a 21 no puedo seguirle sacando segunda, porque no son divisibles entre 2, pero sí puedo dividirlos entre 3, criterio de divisibilidad por 3. 9 entre 3 da como resultado 3 y 21 entre 3 da como resultado 7. Aquí al 3 puedo seguir dividiéndolo entre 3, pero al 7 no. Entonces tengo que seguir. Como hay uno de los dos factores que sí lo puedo hacer, tengo que continuar. 3 entre 3 da como resultado 1 y el 7, como no es divisible entre 3, lo sigo bajando. Luego, para que finalizar, a 7 le puedo sacar séptima, que es divisible entre 7, este 1 lo bajo y 7 entre 7 es igual a 1. Cuando he llegado a este 1, el proceso de factorización ha terminado. Y el MCM sería la multiplicación de todos estos, miren, de todos estos factores. El 2 se repite en 3 veces, 2 a la 3. El 3 se repite en 2 veces y el 7 solo se repite en una vez. Entonces, el MCM en este método es la multiplicación de todos esos, que sería 2 a la 3 por 3 elevado a la 2 o 3 al cuadrado por 7. Y si ustedes se fijan, nos va a dar el mismo resultado que en el método número 1. Es exactamente el mismo resultado. 2 a la 3, eso es igual a 8, por 3 a la 2, eso es igual a 9, por 7. Y esto es igual a 504. Si ustedes se fijan, el MCM de 72 y 84 en ambos métodos nos da como resultado 504. El MCM siempre será el mismo independientemente con el método que lo hagamos. Lo que está cambiando es la forma de obtenerlo. Pero lo hagamos con el método 1 o con el método 2, el MCM siempre deberá ser el mismo.
Veamos algunas aplicaciones del mínimo común múltiplo. Tenemos el siguiente problema que nos dice, Carlos va al gimnasio cada 4 días y Jorge va al gimnasio cada 6 días. La pregunta que nos hace, ¿cada cuántos días se encontrarán en el gimnasio si comenzaran a ir desde hoy? Veamos, analicemos. Sabemos que tanto Carlos como Jorge se van a encontrar en el gimnasio. En alguna ocasión se van a encontrar. Pero lo que nosotros necesitamos encontrar es la menor cantidad de días dentro de la que se van a encontrar. Escuchen bien, la menor cantidad de días, menor, lo estoy relacionando con mínimo, menor cantidad de días que se van a encontrar. Como yo necesito encontrar la menor cantidad de días a partir de la cual ellos se van a encontrar, tengo que aplicar mínimo como múltiplo. Y la solución sería la siguiente. Lo voy a resolver por el método número 2. Tengo que encontrar el mínimo común múltiplo de 4 y de 6. De 4 y de 6. Descompongo en factores primos. Ambos tienen segunda. 4 entre 2 es 2. Y 6 entre 2 es 3. Aquí el 2 sigue teniendo segunda. Tengo que sacarlo. 2 entre 2 da como resultado 1. El 3 no tiene segunda, solo lo arrastro. Y luego el 3 tiene tercera. Lo aplico para terminar el procedimiento. Y el mínimo común múltiplo sería 2 a la 2 multiplicado por 3. Por lo tanto, el MCM es 2 a la 2 por 3. 2 a la 2, si ustedes resuelven eso, es como que tengan 2 por 2, eso es igual a 4 por 3. Y 4 por 3, eso es igual a 12. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo es 12. Podemos decir entonces que la respuesta, podemos decir que se van a encontrar dentro de 12 días. Es decir, cuando empiece a ir Jorge y Carlos, se van a encontrar varias veces. Cada 12, cada 24, cada 36 días. Pero la menor cantidad a partir del día de hoy que ellos empiezan a ir al gimnasio, la menor cantidad de días es a partir de 12. Y esto es una aplicación del mínimo común múltiplo. Veamos el siguiente tema, que es máximo común divisor. Llamaremos máximo común divisor de 2 o más números enteros al mayor divisor común entre ellos. Vamos a entender qué es el máximo común divisor. Para ello vamos a considerar los números 72 y 84. Veamos si obtenemos los divisores. Los divisores de 72, el 1, que es divisor de todo número, el 2, el 3, el 4, el 6, el 8, el 9, el 12, el 18, el 24, el 36 y el 72. Todos esos son los divisores de 72. Ahora veamos los divisores de 84. El 1, el 2, el 3, el 4, el 6, el 7, el 12, el 14, el 21, el 28, el 42 y el 84. El máximo común divisor, si ustedes se fijan, hay varios divisores que se repiten. Miren, se repite el 1, divisor de ambos, el 2 también, el 3 también es divisor de ambos, el 4 es divisor de ambos,
el 6 también es divisor de ambos, pero el máximo, el mayor divisor que se repite es este, el 12. Es el 12. Si ustedes pueden ver, no hay otro divisor que sea mayor que se repita. Por lo tanto, ese es el máximo común divisor, o MCD. Lo abreviamos con la letra mayúscula MCD. El máximo común divisor de 72 y 84 es el 12. Es el mayor de los divisores que se repite en ambos. Eso es el máximo común divisor. Igual que en el mínimo común múltiplo, existen diferentes métodos para poder encontrarlos. En esta clase abordaremos dos métodos. Veamos el método número 1. Nos dice que el método 1 vamos a llamar máximo común divisor de dos o más números al producto de los factores comunes de todos los números con el menor exponente. Cuidado con esto. Menor exponente. En el mínimo común múltiplo, en el método número 1 tomábamos con el mayor exponente. En el máximo común divisor vamos a tomar los factores comunes, pero con el menor exponente. Veamos un ejemplo. Vamos a obtener el MCD de 56 y 12. Entonces los componemos en factores primos de manera separada, de manera independiente. Primero vamos a descomponer el 56. 56 podemos aplicarle segunda, es divisible entre 2, da como resultado 28. El 28 sigue siendo divisible entre 2, da como resultado 14. El 14 sigue siendo divisible entre 2 y da como resultado 7. El 7 ya no es divisible entre 2. Probamos a ver si es divisible entre 3. Tampoco es divisible entre 3. Probamos a ver si es divisible entre 5. Tampoco es divisible entre 5. Pero sí es divisible entre 7. Entonces lo dividimos entre 7 y nos da como resultado 1. Por lo tanto, 56 es igual. El 2 se repite en 3 veces. Escribimos como 2 elevado a la 3 y el 7. Es la multiplicación de ¿quién? 56 es igual a 2 a la 3 por 7. Ahora descomponemos el 12. El 12. El 12 es divisible entre 2. Podemos aplicarle segunda. Nos da como resultado 6. El 6 sigue siendo divisible entre 2. 6 entre 2, eso es igual a 3. El 3 ya no sigue siendo divisible entre 2, pero es divisible entre 3. Lo dividimos y da como resultado 1. El 12 es igual a 2 a la 2 por 3. Entonces decimos que 12 es igual a 2 a la 2 por 3. Listo. ¿Cuál es el análisis que vamos a hacer? Bueno, vamos a decir entonces que MCD es igual a aquellos factores comunes, o sea, factores que se repiten. ¿Cuáles son los que se repiten? Solo se repite el 2, miren. Aquí está el 2 y aquí está el 2. Pero ¿cuál de estos vamos a tomar? ¿2 a la 3 o 2 a la 2? Vamos a tomar el del menor exponente. En este caso, el del menor exponente es 2 a la 2. Ese análisis debemos hacer. Tomar el factor que se repite con el menor exponente. Por lo tanto, el MCD es igual a 2 a la 2, que 2 a la 2 es igual a 4. Podemos decir entonces que el máximo común divisor de 56 y de 12 es 4. Cuidado aquí. Repito, aquí debemos de tomar los factores que se repiten en ambas descomposición, pero con el menor exponente. Cuidado con esto. Veamos el método 2. Vamos a desarrollar el mismo ejercicio, pero con un método diferente. En este caso, en el método número 2, vamos a descomponer de manera simultánea tanto el 56 y el 12. Lo vamos a descomponer en factores primos.
Ambos tienen segunda, son divisibles por 2. Empezamos a dividir. 56 entre 2 da como resultado 28. Y 12 entre 2 da como resultado 6. Ambos números siguen siendo divisibles entre 2. Seguimos aplicando segunda. 28 entre 2 da como resultado 14. Bajo el guión. Y 6 entre 2 da como resultado 3. El 14 sigue siendo divisible entre 2, aunque el 3 no, pero tengo que seguir aplicándolo. 14 entre 2 da como resultado 7 y este factor, como no es divisible, solo lo voy bajando. Lo bajo, lo arrastro. El 7 y el 3 no son divisibles por 2. Paso al criterio de divisibilidad por 3. En este caso, el 3 es divisible por 3. Entonces, aplico criterio de divisibilidad por 3. El 7, como no es divisible por 3, lo bajo, lo arrastro. Y 3 entre 3 da como resultado 1. Ninguno de estos dos factores, ni el 7 ni el 1, sigue siendo divisible entre 3. Paso a probar el criterio de divisibilidad por 5. Tampoco son divisibles por 5. Ahora pruebo el criterio de divisibilidad por 7. El 7 sí. El 7 es divisible entre 7. 7 entre 7 da como resultado 1. Bajo este guión. Y este 1 también lo bajo. He descompuesto en factores primos. ¿Qué análisis debo de hacer aquí? Vean lo que vamos a hacer. Lo voy a hacer de otro color. Lo voy a hacer de color rojo. Debemos de identificar aquellos factores primos que me dividieron a ambos números. Debemos de identificarlos, aquellos factores primos que me dividieron a ambos. Empecemos con este 2. Este 2 me dividió a 56, miren. Me dio como resultado 28 y también me dividió al 12, me dio como resultado 6. Como este factor me lo dividió a ambos, lo tomo en cuenta, lo encierro. Ahora analicemos este 2, el segundo 2. Este 2 me dividió a 28, me dio como resultado 14 y también me dividió al 6, me dio como resultado 3. Como dividió a ambos factores, lo tomo en cuenta, lo encierro. Analicemos el siguiente 2. Este 2 me dividió a 14, me dio como resultado 7, pero no me dividió al 3, miren, porque el 3 lo bajé. Este no lo tomo en cuenta. El 2, el último 2 no lo tomo en cuenta. Analicemos el 3. Este 3 no me dividió a 7, miren, no me lo dividió, aunque sí me dividió al 1. No lo tomo en cuenta, porque recordemos, debe dividirlos a ambos. Y el 7, el último factor, me dividió al 7, me dio como resultado 1, pero no me dividió al 1, porque este 1 lo bajé. Por lo tanto, 2 a la 2 sería el MCD, la multiplicación de esos dos factores. Sería el MCD, 2 a la 2. Que 2 a la 2, como lo vimos en el método número 1, es igual a 4. Si ustedes se fijan, en el método 1 el máximo común divisor fue 4 y en el método 2 también es 4. Les repito, independientemente del método que utilicemos, el resultado debe ser el mismo. Y de esta manera aplicamos el máximo común divisor. El máximo común divisor también tiene algunas aplicaciones. Veamos el siguiente ejercicio. Un albañil desea partir dos varillas de 32 y 48 centímetros en pedazos iguales de la mayor longitud posible. La pregunta es, ¿cuál debe ser la longitud de cada pedazo? Bueno, identifiquemos algunas palabras que nos dan pistas. Partir es sinónimo de dividir. Y al momento de dividir, nos piden que sea de la mayor longitud posible. Entonces, dividir y mayor. ¿Le suena algo eso? Dividir y mayor. Vamos a dividir en la mayor cantidad posible, ¿verdad? Entonces, eso es una aplicación de máximo común divisor. Tenemos que obtener el MCD
de 32 y 48. Lo voy a hacer por el método 2, que el método 2 en lo particular me parece más eficiente, pero como profesores debemos de estar preparados y manejar ambos métodos. Aquí puedo aplicar segunda a ambos factores porque son divisibles por 2. Esto me da como resultado 16 y 48 entre 2 me da como resultado 24. Puedo seguir aplicando segunda. Esto me da como resultado 16 entre 2, 8 y 24 entre 2, 12. Puedo seguir aplicando segunda. 8 entre 2 da como resultado 4 bajo este guión y 12 entre 2 da como resultado 6. Sigo aplicando segunda porque el 4 es divisible por 2. 4 entre 2 da 2 y 6 entre 2 da 3. Sigo aplicando segunda. 2 entre 2 da como resultado 1. El 3 no le puedo aplicar a segunda porque no es divisible entre 2, solo lo bajo. Bueno, ninguno de estos dos factores es divisible entre 2. Pruebo el criterio de divisibilidad por 3. En este caso el 3 es divisible entre 3. El 1 solo lo bajo. Y 3 entre 3 da como resultado 1. Esa es la descomposición total. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Bueno, analizar qué factores me dividieron a ambos números. Empecemos con este. Primero 2. Este 2, miren, me dividió a 32, dio como resultado 16 y también me dividió a 48, dio como resultado 24. Entonces este 2 lo tomo en cuenta, me los dividió a ambos. Veamos el siguiente 2. Este 2 me dividió a 16, dio como resultado 8 y me dividió a 24, dio como resultado 12. También lo tomo en cuenta. Veamos el siguiente 2, este. Este 2 me dividió a 8, me dio como resultado 4 y también me dividió a 12, me dio como resultado 6. También lo tomo en cuenta, me los dividió a ambos. Este 2, el antepenúltimo, me dividió a 4, que dio como resultado 2, y me dividió a 6, que dio como resultado 3. También lo tomo en cuenta. Veamos el último 2. Este 2 me dividió a 2, dio como resultado 1, pero no me dividió a este 3, porque este 3 lo bajé. Este no lo tomo en cuenta, este no. Y veamos el 3. El 3 solo me dividió a este 3 y el 1 no me lo dividió, me tocó que bajarlo a este no. Por lo tanto, esos factores que encerré en color rojo son los factores que voy a tomar en cuenta en el MCD. Por lo tanto, voy a decir que el MCD es igual a ¿qué? El 2, ¿en cuántas veces? 2, 3, en 4 veces. 2 elevado a la 4. 2 elevado a la 4. Bien. ¿Y cuánto es 2 elevado a la 4? Es como que tengamos el 2 multiplicado en 4 veces. Esto es igual así, 2 por 2 por 2 por 2. Y esto lo podemos simplificar y decir que el MCD es 2 por 2, 4, 4 por 2, 8 y 8 por 2, 16. 16. Por lo tanto, el máximo común divisor debe ser 16. La respuesta al problema, vamos a escribir la respuesta, nos pregunta, ¿cuál debe ser la longitud de cada pedazo? La longitud debe ser, la longitud debe ser 16, estamos hablando de centímetros, 16 centímetros. Es decir, que el albañil al dividir las ambas varillas debe de dividirlas de 16 centímetros cada uno para poder dividirlas en la mayor cantidad posible.
Esto es una aplicación de máximo común divisor o MCD. Para terminar la sesión del día de hoy, vamos a abordar el tema de lectura y escritura de números. Vamos a tomar en cuenta las siguientes consideraciones al momento de leer y escribir números. La primera indicación. Si el número dado tiene más de 3 dígitos, lo dividimos en grupos de 3, de derecha a izquierda. Esto es muy importante. De derecha a izquierda. Los cuales separamos por una coma. A cada grupo de 3 se le llama clase y cada 2 clases me forman un periodo. Siguiente indicación. El número dado se lee de izquierda a derecha. Punto muy importante. Para leerlo lo leemos de izquierda a derecha. Si tiene más de una clase, al leer la segunda clase se termina con la palabra 1000. Si tiene más de 2 clases, al leer la tercera clase se termina con la palabra millón. Esas indicaciones las vamos a tomar en cuenta. Les aconsejo que las lean detenidamente, que las analicen y ahora vamos a ponerlas en práctica. Si es necesario que pausen el video para leerlo, las analicen, lo hacen y luego continúan con los ejercicios. Veamos uno de los ejercicios. Nos piden que obtengan las clases y periodos del número que aparece ahí. Entonces, si tomamos en cuenta la consideración número 1, nos dice que tenemos que dividirlo en grupos de 3 de derecha a izquierda. De derecha a izquierda. Es decir, desde aquí hasta acá. Ese es el orden. En grupos de 3. Hacemos grupitos de 3 y los separamos por una coma. Hacemos grupitos de 3 y los separamos por una coma. Esa es la primera indicación. Los vamos a separar de derecha a izquierda con una coma formando grupos de 3. A cada grupito de 3 se le llama clase. Esta sería la primera clase, segunda clase y tercera clase. Y cada 2 clases, esto le llamaríamos periodo. Esto es primera clase, esta es segunda clase y esta sería la tercera clase. Este número tiene 3 clases y vemos que tiene un periodo. Eso es lo que nos piden. Veamos en la siguiente tablita cómo nos quedaría. Vean, cada 3 números hay una clase, la forman las unidades, las decenas y las centenas. Aquí va una coma. Luego agrupamos nuevamente grupitos de 3. Esta es la segunda clase. Y agrupamos otra coma. Y luego nos queda la tercera clase, que son grupitos también de 3. Cada 2 clases, estas primeras 2 clases me forman un periodo. Y esto es repetitivo. ¿Qué es lo que vamos a tomar en cuenta? La segunda consideración. Cuando terminamos, vean, cuando terminamos de leer la tercera clase, aquí vamos a leer la palabra millón. Millón o millones. Si son varios es millones. Por ejemplo, en este caso, son varios. Cuando terminemos de leer la tercera clase, vamos a leer la palabra millón. Y cuando terminemos de leer la segunda clase, vamos a leer la palabra 1000. Y cuando terminemos de leer la primera clase, vamos a leer la palabra unidades. Esas indicaciones debemos de tener. Es lo que nos decía en la diapositiva anterior, resumido, de manera resumida. Repito, cuando terminemos de leer la tercera clase, vamos a leer la palabra millón o millones. Cuando terminamos de leer la segunda clase, debemos de mencionar la palabra 1000. Y cuando terminemos de leer la primera clase, debemos de mencionar la palabra unidades.
Esas son las indicaciones que debemos de tener. Entonces, vamos a escribir, el número, este número que tenemos aquí, vamos a escribir la lectura de este número que nos dan en el ejercicio. ¿Cómo los leeríamos? Veamos. Entonces, las indicaciones que nos decía que al momento de leerlo, tenemos que hacerlo en forma de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Entonces empezamos a leerlo. Miren. Leemos la tercera clase, que en este caso la tercera clase es 326. 326, como hemos leído la tercera clase, la palabra millón. En este caso, como son varios, sería millones. Por lo tanto, sería 326. Ok, me equivoqué. 26 millones. Vean. He leído la tercera clase, que es esta, la tercera clase. Y esta coma me indica que debo de leer la palabra millones. 326 millones. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Leer la segunda clase. La segunda clase, 487. Y luego de la segunda clase debo de agregar la palabra 1000. Por lo tanto, sería 487,000. 487,000. Vean. Hasta el momento, ¿cómo se lee este número? Se lee 326,487,000. Es lo que llevamos hasta el momento. Repito, cuando terminamos de leer esta segunda clase, tenemos que agregar la palabra 1000. Y para finalizar, debemos de leer la primera clase. La primera clase es 693. Y luego del 693, agregar la palabra unidades. Entonces sería 693. Y finalizo con la palabra unidades. Por lo tanto, este número se lee de la siguiente forma. 326,487,693 unidades. Este es el proceso que vamos a tomar en cuenta al momento de leer y escribir números. Recordemos, vamos a separar de derecha a izquierda en grupos de 3 separados por una coma. Cada grupito me forma una clase y cada dos clases me forman un periodo. Para leerlos, lo vamos a leer de izquierda a derecha. Y cuando terminemos de leer la tercera clase, debemos de mencionar la palabra millón. Cuando terminemos de leer la segunda clase, debemos de leer la palabra 1000. Y cuando terminemos de leer la primera clase, debemos de leer la palabra unidades. Esto ha sido la clase del día de hoy, jóvenes. Espero que les haya gustado y nos miraríamos hasta el día 29 de agosto en una sesión sincrónica. Muchas gracias.